Hola, aquí estamos de nueva cuenta en este videoblog número 18. Sí, Saúl, ya el 18. Ahí vamos. Y con la buena fortuna de nuestro Creador, queremos siempre seguir adelante porque acrisolarnos es imperativo para el desarrollo mexicano. Acrisolarnos como a los metales preciosos recién salidos de las minas, que hay que someterlos a la prueba del crisol a altas temperaturas para purificarlos. Y nosotros hay que purificarnos de esas complicaciones de la vida diaria que nos merman el optimismo resiliente y esperanzador que promueve acrisolándonos, ese optimismo activo, ese optimismo que espera mejores cosas de la vida, pero que hace por obtenerlas. No es un optimismo pasivo. Con ustedes, José Anastasio Conchas Contreras, Anastasio Conchas, y Saúl Conchas, mi brazo derecho en el equipo de Acrisolándonos. Bien, pues en esta ocasión vamos a tratar un tema muy serio. Ya ven que en el inmediato anterior tratamos la soberanía. Dejamos bien claro qué es esto de la soberanía para que no nos cuenten cuentos de hadas. Y ahora estamos con un tema que por lo menos es de seguridad nacional y en el peor de los casos puede ser cuestión de soberanía nacional. Vamos a ver por qué. A ver qué les parece, amigas y amigos. Primero, ni parecerá con lo que vamos a empezar. Primero, queremos comentar que hay un detalle muy interesante en la naturaleza, que poco nos fijamos, pero que en realidad todos lo sabemos. Y uno es que el reino vegetal, si desapareciera, imagínense, pónganse en ese estatus, que desapareciera el reino vegetal, de pronto no hay ya clorofila por ningún lado y no hay plantas. ¿Saben qué pasaría? Inmediatamente tras ese reino se va el reino animal. Se va detrásito a perecer, a desaparecer. ¿Por qué? Porque la base de la vida, tal como se conoce en este planeta, descansa en el reino vegetal. Es ahí de donde obtenemos todo lo necesario. Todo el reino animal obtiene de ahí todo lo necesario para su supervivencia, para su desarrollo, para su salud. Fíjense. Pero la ponemos al revés. Si desapareciera el reino animal, biológicamente ahí estamos también los Homo sapiens. Si desapareciera el reino animal, ¿qué creen ustedes que le pasaría al reino vegetal? Nada. Ellos seguirían tan felices y campantes como si nada hubiera sucedido. ¿Se imaginan qué importante es esto del reino vegetal? Qué importante es la cuestión de la agricultura, de la silvicultura, en fin, todas esas actividades que tienen que ver con los vegetales para el bien de la humanidad. Bueno, pues una de las plantas, al menos según como su servidor, ya ven que les he comentado que soy agrónomo,
que aquí su seguro servidor admira y ama y reconoce prácticamente como la reina del reino vegetal, válgame la redundancia que se me apareció por ahí, es el maíz. Sea maíz o sea maíz, es el nombre científico. Una planta que por su utilidad supera con mucho a la inmensa mayoría, si no es que a todas las demás de su reino. Claro que hay plantas que tienen utilidades varias, muy amplias, muy buenas, de resultados muy profundos en la terapéutica y en la nutrición. Pues el maíz ahí está, fíjense. Y luego, algo que abunda sobre este interesante tema. El maíz es originario, le llaman de Mesoamérica, que quiere decir de por la mitad de América. Vamos, digamos de medio México para abajo hasta donde termina Sudamérica. Si acaso un poquito ahí Colombia, si acaso un poquito esos países que están para iniciar el cono sur. El Caribe también tiene que ver en el origen del sea maíz. Normalmente había sido una planta humilde, por decirle así, con lo que se alimentaban los prehispánicos aquí en México, los aztecas, los toltecas, en fin, los mayas. Comían teocinte, le decían, y es el maíz. Bueno, pues últimamente, ya en los últimos siglos, se le han descubierto propiedades. Olvídense de tanto buen sabor en el pozole, los tamales, las enchiladas, las tortillas, los tacos. No, hombre, también tiene propiedades muy nutritivas para animales de engorda, de crianza, animales de lujo, de competencia. Fíjense el maíz. Y luego ya ahora hasta etanol, que es pues un combustible, combustible para combustiones internas. Fíjense nomás, ¿desde cuándo no se ha producido aceite comestible aquí en México? Es una oleaginosa también nuestro maíz. Y ahí está, de la mano con la historia de México, nuestro maíz. Pero bueno, ese era el preámbulo. Me dice un agricultor hace unos cuantos días: a ver, señor Conchas, dígame si no es una injusticia que el kilogramo de maíz nos lo pagaron en 2023 por ahí por los 8 pesos y ahora en 2024 ni a 5 pesos, mi amigo. Dígame si eso está bien. No, pues claro que no. Y dígame por qué, ¿qué opina? ¿Por qué eso? La tortilla de ahora que se fue el maíz a 8 pesos, la tortilla se fue a 20 pesos. Ahora que el maíz nos lo compran a 4.90, 4.70, 4.80 por ahí, el año recién pasado, la tortilla ya no bajó. De hecho, en algunos lugares ya subió. ¿Es justo o no es justo para nosotros los productores de maíz? Bueno, mi amigo, pues te acercas a un árbol muy sin sombra, pero te diré lo que creo sobre el asunto, lo que creo saber, y se los digo a ustedes. Hace muchos años, por allá en 1961, con el presidente López Mateos,
se creó la CONASUPO. Y por ahí también por decreto se creó el precio de garantía. O sea, decir, el kilo de maíz se debe de vender a tanto y por lo menos debe de valer a tanto en todo el país. Y entonces el gobierno, para asegurar, para garantizar ese precio, creó ANSA, Almacenes Nacionales de Depósito, S.A., para que recibieran el maíz al precio mínimo. De tal manera que los compradores particulares, abarroteros, bodegueros y todo eso, por lo menos tenían que pagarlo a como el gobierno lo estaba pagando. El gobierno por CONASUPO, Liconza, luego Diconza, distribuía esos alimentos vendidos y todo. No digo que no habrá habido algo de corrupción, algo, no digo nada, pero en esos tiempos se apoyó con esa comercialización al agricultor, sobre todo al maicero, aunque también estaba contemplado el frijol y el trigo. Y pues todo eso, en esos tiempos nosotros, yo, mis hermanos, trabajábamos con mi padre, sembrábamos, él tomaba tierras a renta, las cultivaba y las íbamos a vender ahí a ANSA. Y más de una vez fuimos a venderlo a particulares que nos daban unos 10, 20 centavitos más. Allá por 1965, pues era impactante en la economía del país, 10, 20 centavos al kilo, en la economía de los hogares, sobre todo de los muy pobres, como de los que su servidor proviene. Bueno, pues todo eso ha ido bajando, ha habido unos programas y que Banrural tenía créditos pignoraticios para que el agricultor agarrara un dinerito después de cosechar para que no le urgiera vender, pero no le ayudaban a venderlo, no le ayudaban, nada más le daban ese respiro económico para que él aguantara unos días y no le urgiera vender. Después vino el Procampo y ahora ya le cambiaron el nombre, anda la cosa por ahí, pero más bien apoyan a la producción se apoyan los gobiernos, a la producción se apoyan. Todo eso se lo comenté al amigo aquel. A la producción aquí a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, por lo menos se apoya con fertilizante, en fin. Luego con medio costo de las semillas mejoradas y todo eso. Sí hay apoyos ahí, pero en la comercialización es donde la puerca tuerce el rabo. El agricultor se ve constreñido por la situación y pues ahora que el mercado internacional es el que pone los precios, el mercado de futuros de Chicago y otras bolsas de valores de Estados Unidos, que son los que hacen una especie de preventa o contratos previos a las producciones y salen fijando los precios. Entonces, finalmente este hombre me comentó que pues estaba muy desanimado y que en su ejido la gente ya no quería sembrar maíz, mejor rentaban las tierras o sembraban nomás lo poquito que van a necesitar para su subsistencia y ya. Pero luego que salen más datos, que el país México, de ser en tiempos del dictador, bueno, el dictador Porfirio Díaz, nadie se sienta aludido, México era exportador de maíz. Claro, eran tiempos que era un poquito más humilde esto del maíz, no era como ahora tan apreciado por todo el mundo, mis amigos. En Europa encontrarás pozolerías, tamalerías, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá. Nuestro maíz ya invadió el mundo. Lo que no han podido hacer con nosotros últimamente otros, nuestro maíz ya invadió al mundo. Pero el agricultor se está desanimando. Fíjense, ya hoy en día aquello de don Porfirio ya no vale. México ya tiene varios años
importando maíz amarillo para el ganado, para forrajes, para alimentos de animalitos de Estados Unidos. Dicen, unos hablan de 20 millones de toneladas, creo que no tanto, por lo menos unos 3 millones. Pero México había venido siendo autosuficiente en la producción de maíz blanco, que aunque es menos nutritivo que el amarillo, pues los mexicanos queremos tortillas blanquitas, tostaditas claras, queremos, no nos gusta mucho lo amarillo, aunque cada vez más, pero ya ahora también estamos importando maíz blanco, tanto de Estados Unidos, y agárrense, como de Brasil y de Argentina. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? México ya no está produciendo su básico fundamental, si me vale la redundancia, su básico fundamental, que es el maíz, en suficiencia para alimentar a su población. ¿Cómo la ven? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de un país que empieza a tener dependencia alimentaria de otros países? ¿Con qué nos podrán salir al rato? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué requisitos? ¿Se fijan? Entonces, ¿qué está pasando? Al rato, hasta nuestra soberanía sí se va a ver vulnerada. ¿Por qué? Porque nos van a poner condiciones para podernos surtir el grano. Ya dejen de los precios, al último a como vinieran, pero que nos empiecen a poner condiciones de carácter político. Ahí sí, si el pueblo somos soberanos, la soberanía nacional señala al pueblo como el único poseedor de todo el poder político de nuestro país. Pues si empiezan las condiciones, estamos viendo actualmente cómo andan las cosas con la migración, en fin, con los aranceles y todo eso. Espérense que se den cuenta que dependemos de ellos para seguir comiendo nuestras tortillitas. Entonces, amigas, amigos, díganme si es o no un asunto de seguridad nacional, sin andar hablando de invasiones, ni que de tal país, ni que de tal cual presidente que llegó con la espada desenvainada. No, por causa de nosotros mismos. Se necesita mucho más apoyo al productor. Fíjense, la bolsa de valor, las bolsas de valores de Estados Unidos fijan el precio internacional. El año pasado pues lo pusieron pues en 4.90. Ellos están viendo por su país, por sus negocios. Entonces, a los productores de maíz de Estados Unidos, hasta donde nos damos cuenta, su gobierno de Estados Unidos les da otro tanto más de a como venden su maíz. Quiere decir que si lo vendieron a 5.90 para mandarlo a México, a 4.90, perdón, allá recibieron otros 4.90 de subsidio, más una serie de subsidios para modernización cada 3 años de maquinaria, equipos de riego y más equipos que se necesitan en la agricultura, aspersoras, implementos y todo esto, ¿verdad? Entonces, si aquí continúa sin haber apoyos verdaderamente a la comercialización o al hecho de que el agricultor, el productor de maíz, vea buenas ganancias de su trabajo arduo, de su trabajo de todo el año para producir maíz, entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahí es donde continúa nuestro apostolado de acrisolantes. Necesitamos correr la voz. Yo ya he ido con más de un presidente municipal a plantearle el asunto aquí a las cercanías. A uno por interpósita persona, a otro fui personalmente a hacerle ver la necesidad de que se movilice con el gobierno del estado y vean con el federal sobre esta situación tan grave
que amenaza con el empobrecimiento del país y por ende con su seguridad y al final con la soberanía nacional, donde ya todos seremos víctimas. Ahí está la situación, ese es el tema que quisimos compartirles y de paso hacerles esa reiterada invitación a no quedarnos callados, animosamente, amistosamente, optimistamente, resilientemente, tenemos que forjar esperanzas para nuestro México con el trabajo de todos nosotros, los acrisolantes. Entonces, así quedamos, pásenla bien. Hoy no hay saludos, ya me están haciendo señales y entonces no queda más que dejarla hasta aquí y Dios mediante, nos vemos hasta la próxima.